Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 del Génesis. Un poquito distorsionada está la voz. Gloria a Dios. Capítulo 5 de Génesis. Primer libro de la Biblia. Vamos a leer desde el verso 21 en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Señor, bendiga su palabra, pueden sentarse. No deje de bendecir a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Enoc estaba en la 7ª generación desde Adán. O sea, Enoc vivió cerca del tiempo de Adán. Bendito el Señor. Y debe haber sido muy difícil para los hombres poder vivir sirviendo a Dios, ya que en esos tiempos la maldad, por causa del pecado de Adán y Eva, crecía en la medida que iba pasando el tiempo. Y de hecho, la maldad siempre ha existido. La maldad es el pecado de los hombres que degeneran la vida recta, lo honorable, la decencia, la verdad, la justicia, etcétera, etcétera. El pecado trastorna, corrompe, destruye los valores. Y no podemos decir que hubieron épocas donde la gente podía servir mejor a Dios, porque todas las épocas ha habido maldad y por lo tanto ha sido difícil servir a Dios. Siempre ha sido difícil servir a Dios por causa de la maldad. La maldad que nos rodea no nos deja, porque la maldad, aparte de destruir, la maldad es apetecible, porque así es el pecado. El pecado es apetecible. La carne nuestra lo desea. La maldad está encubierta por un papel de regalo que es atractivo. El pecado es atractivo, el pecado no es feo para la carne. El pecado es feo en su condición mala y en sus consecuencias, pero es atractivo para el ser humano. Por eso es que el hombre peca. Por eso es que el ser humano se entrega al mal, porque es atractivo. Las ofertas carnales, las ofertas de los placeres, las ofertas del dinero malo, todo eso es atractivo. Ninguna persona peca, amado hermano, porque no le gusta. Peca porque le gusta. Todos hemos sido pecadores aquí. Y todos hemos sido pecadores porque nos gustaba el pecado. Porque era agradable, era placentero. Sea en el aspecto sexual, sea en el aspecto de vicios, en el aspecto de fiesta, en el aspecto de lo que sea, que fuera atractivo para nosotros. Entonces, Satanás ha encubierto muy bien el pecado y lo ha establecido de una manera atractiva y agradable a nuestra carne.
pero no agradable a nuestro espíritu, a nuestra alma, sino a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Las pasiones no son malas, las pasiones son buenas, hasta que se desordenan, hasta que bajan su nivel y se convierten en bajas pasiones. Entonces la pasión se vuelve mala. Pero la pasión es buena, es como el corazón del hombre es bueno, hasta que entra el orgullo, hasta que comenzamos a maquinar cosas malas, hasta que se endurece nuestro corazón y perdimos la sensibilidad, perdemos el amor, la fidelidad que nace del corazón. Entonces el corazón se vuelve malo, se endurece, ya no es sensible a las cosas correctas. Y así, en todas las áreas del ser humano, cuando la maldad se apropia, pues destruye al ser humano en su interior, en su espiritualidad. Y una vez destruido espiritualmente, el resto ya es una cuestión de cautiverio. El hombre se vuelve esclavo del pecado, como dijo Cristo. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero el pecado siempre será atractivo, siempre será deseable. No hay pecado que digas, ay no, esto no me gusta, ¿no? El pecado siempre es atractivo. Y el pecado tiene también sus niveles, porque hay personas que no quieren pecar. A pesar de que es atractivo, no quieren pecar porque reconocen que el pecado es malo. Por ejemplo, un joven que nunca ha robado, no quiere robar. La influencia de los malos amigos, el ambiente en que vive, puede ser que lo esté acorralando, puede ser que lo esté arrinconando para caer en la misma condición de esas personas que le rodean, que son ladrones, que hurtan, que hacen cosas malas. Pero ese joven no tiene ese sentimiento, no tiene ese deseo, pero por la misma influencia es de alguna manera tomado y comienza a hacer las cosas que no tiene que hacer. Y comienza a robar. Ahora, eso podríamos llamarlo como un primer nivel, como un escalón que sube o que baja, porque el pecado siempre lleva abajo. Un peldaño que te baja, que va descendiendo. Pero el pecado no queda allí. El pecado comienza a tomar control de tu corazón, de tu vida, de tus emociones, de tu razonamiento, te esclaviza y te va hundiendo más. Entonces, una vez que la persona ya entró en el mundo del hampa, a pesar de que recién se inicia, una vez que ya entra y se esclaviza, esa condición va empeorando en su vida, va aumentando su maldad. Y entonces de robar, ahora no solamente roba, ahora golpea, ahora corta, ahora mata. Y lo va llevando cada vez a situaciones mayores de maldad. Entonces, como si estuviera descendiendo de peldaño en peldaño, más abajo, más abajo. Y es como se dice en el argot del mundo, he pisado fondo, dicen algunos, ¿no? Ya yo pisé fondo, dice, o sea, ha llegado al límite de la maldad, donde ya en el razonamiento ya no queda que haya más maldad de la que ya estoy haciendo, ¿no? Ya pisé fondo, ya mi vida está destruida, mi vida está arruinada, mi vida es una desgracia, estoy metido en cosas que no tengo por qué estar, pero estoy metido hasta el cuello y por lo tanto ya pisé fondo, dice. Y eso revela de que ha ido poco a poco descendiendo hasta llegar a lo máximo del pecado. Por eso es que en la vida social, la práctica del pecado, no todos tienen los mismos niveles de pecado. Es como en la iglesia, no todos
tenemos los mismos niveles de espiritualidad. En el campo del bien, en el campo de la espiritualidad, no todas las personas han escalado lo suficiente. Algunos están todavía en un primer peldaño, aceptaron a Cristo en su corazón, se arrepintieron de sus pecados, fue el primer peldaño, pero les falta muchos peldaños más. Hay que corregir muchas cosas, hay que despojarse de muchas cosas, como dice San Pablo en el capítulo 4 de Efesios: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos del nuevo hombre según nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en lo espiritual, en lo bueno, también hay peldaños, ¿no? Hay quienes han crecido, han madurado espiritualmente, son cada día mejor personas, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores creyentes, porque están escalando, porque están subiendo, porque tienen temor de Dios, porque aman a Dios, se esfuerzan, se disciplinan, oran, ayunan, y todo eso les favorece para escalar espiritualmente, comprender mejor las cosas, ser más tolerante, etcétera, etcétera. Pero en la maldad, en vez de crecer, decrece, se hunde, se arruina, crea dolor, no solamente para su persona, sino para las personas que lo aman o que la aman. Hay padres que sufren mucho por la conducta o la vida que sus hijos están llevando, o uno de sus hijos está llevando, ¿no? Porque ¿en qué familia no hay un loco? ¿En qué familia no hay un drogadicto? ¿En qué familia no hay un borracho? ¿En qué familia no hay uno que le gusta la pelea, que para enfrentándose? ¿En qué familia no hay un ladrón, una ladrona? ¿En qué familia no hay una hija rebelde? Entonces, los padres lloran, sufren. ¿En qué familia no hay un esposo malo, pegalón, celoso, con celos infundados, que es vicioso, le gusta la borrachera, se pierde? ¿No? ¿En qué familia no lo hay? Nosotros venimos de familias así, donde nosotros también hemos sido así. Pero cada uno en el nivel que llegó, cada uno en el nivel que llegó. Bendito el Señor. Entonces, unos tienen un tipo de pecado, otros tienen otro tipo de pecado, otros tienen los mismos pecados pero en diferentes niveles. Y así sucesivamente, ¿no? Hay hombres que le gustan los hombres, hay mujeres que le gustan las mujeres, hay personas que le gustan la estafa, viven de la estafa, de la extorsión. Ese es su pecado, es su condición. Y toda esta gente mafiosa siempre se juntan, siempre están cerca. Tienen sus lugares incluso de reuniones. Por ejemplo, las discotecas son centros de reunión de mucha gente mafiosa, mucha gente que está metida en la droga, de muchos violadores, de muchas mujeres que están metidas en la prostitución, en el lesbianismo, en la homosexualidad. Entonces, en esos antros, en esos centros de reuniones, se junta todo tipo de gente. Como también hay personas que no tienen esos niveles, sino que simplemente quieren divertirse y nada más. Quieren bailar, quieren tomar algunas copas y pasarla bien, según ellos, en su manera de pensar y en el ambiente en que viven. Pero es como que ellos no se dan cuenta que han pisado un escalón hacia abajo. Porque estar en lugares así son lugares peligrosos. Te pueden dormir, como dicen vulgarmente, te pueden pepear, te dan algo en la bebida, no te das cuenta, te dan una botella con agua que aparentemente parece que es saludable y cuando la tomas no sabes en qué momento perdiste el conocimiento y terminas en un baño tirada allí, violada, no se sabe por cuántos. ¿Por qué? Porque estás en un lugar
peligroso, de gente mala, de gente que ha descendido bastante, y su maldad es tan perversa que no le interesas tú, que no importa lo que a ti te pueda pasar, lo que te pueda acontecer. Ellos dan rienda suelta a sus bajos instintos y violan y hasta te matan. Como hombres que también los drogan y terminan tirados en la calle, después de 3 días despiertan. Y algunos mueren, porque lo que le dieron es tan fuerte que no pudo resistir su corazón. De repente era cardíaco, tenía algún problema y murió. ¿Pero por qué? Porque estaba involucrado en ese ambiente, involucrado en esa vida, donde hay gente de todo nivel de pecado, gente mafiosa, gente mala, gente que tú no sabes, te miran y parecen personas normales, pero no son normales. Están maquinando maldad contra ti, están viendo cómo robarte, están viendo cómo aprovecharse, te persiguen, están al tanto de ti, te ven solo, te ven sola. Son como esos gallinazos cuando ven la carne ahí, el animal muerto, así. Te acechan. Ellos te acechan y tú no te das cuenta. ¿Cuántas veces habrás caminado por la calle y no te has dado cuenta que 2 personas, hasta 3, te vienen siguiendo? Y tú no te has dado cuenta. Tú caminas normal, tú ni sabes que al frente hay uno que disimuladamente te está siguiendo, más adelante hay otro que te está esperando, más atrás viene otro siguiéndote de hace 2 cuadras. Está mirándote, está viendo que llevarte. Una moto con 2 personas vienen despacio detrás tuyo, tú ni cuenta te das, porque tú vienes absorto en tus pensamientos, en tus problemas, o vienes con tu celular hablando y estás ahí y no te das cuenta. Por eso es que te roban los celulares, por eso es que te asaltan y por eso es que secuestran, porque te hacen un seguimiento. Entonces, esa gente es como que se hubiera perfeccionado para hacer el mal. Y van descendiendo cada vez más y cada vez se hacen más malos. A tal grado que se vuelven asesinos y ya no tienen ningún remordimiento de matar a alguien. Por dinero son capaces de cualquier cosa, disparan, matan, no les importa. Porque ya su nivel de maldad ha crecido. Y esa maldad en todos sus niveles ha estado a lo largo de la historia, desde que Adán y Eva pecaron hasta los días de hoy. Y esa maldad es como que produjera tinieblas, oscuridad. Y las personas tenemos que, cada vez que salimos de nuestra casa, nos enfrentamos a la oscuridad. Y muchas veces la oscuridad está hasta dentro de nuestra casa. Porque dentro de nuestra casa tenemos seres queridos que son malos. O usted puede ser malo también. Genera las tinieblas dentro de la casa. Es una persona problemática, es una persona que maquina males, una persona que engaña, es una persona que le roba a su propia familia, le hace daño a su propia familia, y usted vive con ellos allí, duerme allí en esa casa. Usted genera tinieblas, oscuridad, porque usted lleva la maldad donde quiera que va y donde quiera que se queda. Si usted se va a un hotel, usted lleva la maldad para allá. Si usted se va a la casa de un amigo a dormir, usted lleva la maldad. Si usted va a visitar a un hermano o va a visitar a su hija, usted lleva la maldad, porque usted anda en maldad, usted camina en oscuridad, a usted le rodea la tiniebla, las tinieblas del diablo lo rodea a usted, los demonios lo rodean. No es lo mismo que los hijos de Dios, no es lo mismo que los que sirven a Dios. Le rodea a los ángeles, le rodea la luz de Dios, la bendición de Dios, alabado sea el Señor. Hay una diferencia,
Nosotros donde vamos, llevamos la paz, llevamos la bendición, porque Dios está con nosotros. Y en ese dato histórico de maldad desde Adán hasta nuestros tiempos, en la séptima dispensación, por llamar así, familiar, nace Enoc. Enoc fue un personaje muy especial, porque es prácticamente Enoc un tipo o un símbolo de Cristo. Lo que le pasa en la vida de Enoc es lo que le pasa, lo que pasó con el Mesías, y es lo que le va a pasar a la iglesia. Bendito el Señor. O sea, la vida de Enoc se considera como una profecía para la iglesia. Este hombre, en primer lugar, no nació adorando a Dios. Es decir, su familia no estaba adorando a Dios. Su familia no servía a Dios, eran pecadores. Y él nace bajo esa condición. Como nosotros, la mayoría que hemos nacido así, nuestros padres no eran cristianos. Es decir, ellos no servían a Dios, eran simplemente religiosos. Tenían una religión, pero su vida pues era de pecado. Así han sido nuestros abuelos, así han sido nuestros tíos, así han sido nuestros padres. Y nosotros tal vez hemos crecido en un ambiente así también. Otros lo recuerdan de niños, pero la mayoría, nuestros seres queridos que nos han antecedido, no han sido cristianos verdaderos. Simples religiosos que creían en Dios, tenían una religión, pero no vivían conforme la voluntad de Dios. Y nosotros, como consecuencia, hemos seguido el mismo camino. Hemos vivido igual. Solo que no hemos llegado a los niveles de ellos porque éramos niños, porque éramos adolescentes, porque éramos jovencitos. Pero conforme fue pasando el tiempo y fuimos creciendo más y nos fuimos ya tomando fuerzas de independencia, es decir, que ya comenzamos a hacer las cosas como nosotros queremos, en esa independización comenzamos ya a meternos en cosas no buenas. Y llegamos a hacer lo que nunca pensamos que íbamos a hacer. Porque por ejemplo, hay hijos varones que dicen: yo no voy a ser nunca como mi padre. Mi padre era un borracho, le pegaba a mi mamá, yo de niño veía todo eso, y yo odio a mi padre, yo no voy a ser como él, dicen. Sin embargo, pasan los años, él llega a ser ya un hombre y se convierte igual o peor que su padre. Y no se entiende por qué, pero es como especie de una maldición que él va jalando, porque el pecado es como una cadena. Cada persona que nace se une a esa cadena. Ya cuando tiene un razonamiento propio y comienza a discernir y se entrega a lo malo, ya es parte ya de esa cadena de maldición que viene arrastrando desde sus antepasados, desde su tatarabuelo, y luego su bisabuelo, y luego su abuelo, y luego su padre, y ahora él o ella, sea hombre o mujer. Y se va armando la cadena. Se va armando la cadena. Y esa cadena sigue, porque si ese hombre o esa mujer no se convierte a Cristo, no busca a Dios, su hijo o su hija que tenga va a seguir lo mismo. Y así mismo su nieto va a seguir lo mismo. Y su bisnieto y su tataranieto. Hasta ahí termina su generación, sus generaciones. Hasta ahí acaba. Y empieza otra generación nueva. Pero con los mismos antecedentes, con la misma influencia y con las mismas tinieblas en que vivieron sus antepasados. Nosotros, por ejemplo, seguimos sufriendo la decadencia espiritual por causa de Adán y Eva. Adán y Eva no es que pecaron y ahí en sus generaciones se terminó. No.
el pecado de ellos hasta el día de hoy se sufren las consecuencias. Se viene arrastrando cadena, a pesar de que vino el diluvio, arrasó con la maldad y surgieron nuevos hombres, pero igual la naturaleza caída a causa del pecado de Adán y Eva han seguido manteniendo la maldad, la oscuridad hasta los días de hoy. Cuando Cristo vino, Cristo, dice la Biblia, se hizo maldición por nosotros. Nosotros estábamos bajo la maldición, pero Cristo se hizo maldición, es decir, Él cargó el pecado de todos nosotros. Cargó el pecado. Y ahora, con tan solo creer en Él como el Salvador, usted puede ser salvo. Usted es salvo si cree en Él. Se rompe la maldición, aparece la bendición. Por eso existe el cristianismo, por eso existimos los creyentes. Servimos a Cristo porque Él es nuestro Salvador. Y en ningún otro, dice, hay salvación. Porque no hay otro nombre aparte de Cristo en quien podamos ser salvos. O sea, si tú te vas a un santo, si tú te vas a San Pedro, a San Pablo, a María, a los diferentes santos de cada nación, en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Ahora, Enoc nace en condiciones de pecado. Si nosotros leemos atentamente, estamos en el capítulo 5 del Génesis, verso 21. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea, a los 65 años tuvo a Matusalén. Y dice, y caminó Enoc con Dios, ¿después de qué? Después que engendró a Matusalén. O sea, antes de engendrar a Matusalén, Enoc no caminaba con Dios. Pero empezó a caminar con Dios después que engendró a Matusalén. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó allí? Algo tuvo que haber pasado. De repente no podía tener hijos, porque él lo tuvo a los 65 años. Y los hombres ya a los 14, 15 ya tenían hijos. Todavía en algunos países, por ejemplo en el Caribe, los jóvenes se casan a los 15, 16 años ya es mucho ya. 14, 15 años es la edad casamentera en los países tropicales, en el Caribe, en las islas. Sea Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, son lugares donde la gente se casa temprano. Cuba, todos se casan temprano. Cuando una muchacha llega a los 20 años, ya es un escándalo que no tenga su esposo. Que un muchacho llega a los 20 años y no se ha casado es un escándalo. Sin embargo, para nosotros los peruanos es un escándalo que se casen a los 15 años. La muchacha puede tener 30, 35, hasta 40 años y sigue soltera. Y es normal acá en el Perú. Pero en otros países no. Por eso yo recomiendo a las hermanas que tienen esa edad que se vayan a Puerto Rico, a Cuba. Bendito el Señor. Y esto, en los tiempos de los patriarcas, era así. Ellos se casaban pronto. Ellos no esperaban mucho tiempo y rápidamente tenían hijos. Por eso formaban comunidades, porque tenían un montón de hijos. Pero para que no tuviera 65 años y recién a los 65 años tuviera un hijo llamado Matusalén, que todos lo conocemos porque fue el hombre más longevo por algunos años de otros, ¿no?
porque Noé también está por allí por los 900, Adán también está por los 900, hay varios, como 5 o 6 que están por los 900 años. Sin embargo, Matusalén tuvo 969 años, casi un milenio. Pero de Matusalén no se habla que sirvió a Dios. A Matusalén se le conoce por los años, que fue el hombre más longevo, más viejo del mundo, que duró más tiempo. Por eso la gente dice, uy, este es más viejo que Matusalén, dice, ¿no? Acá tenemos hermanos que no es que sean viejos como Matusalén, pero parecen más viejos que Matusalén. Bendito el Señor. El hecho es de que a Matusalén se le conoce por eso, no por servir a Dios. Sin embargo, Matusalén fue abuelo de Noé. Él fue abuelo de Noé. Y algunos creen que por la edad que tuvo, él murió en los tiempos de Noé. Bendito el Señor. Ahora, Enoc, es posible que de repente no podía tener hijos. Era un hombre frustrado, porque si analizamos todos los que hemos venido al Señor a buscar a Dios, a entregarle nuestra vida a Dios, es porque no nos ha ido muy bien, que digamos también. Hemos tenido una vida muy violenta, una vida pecaminosa o frustrada, o estábamos enfermos, o en situaciones muy críticas, o presos, o al borde de caer presos. Entonces, circunstancias extremas como esas a veces obliga a que la gente levante su mirada al cielo y pueda reconocer a Dios. Puede ser que no, en medio de su mala condición, le clamó a Dios un hijo. De repente, ¿no? Si tú me das un hijo, yo te serviré o te reconoceré, qué sé yo. Puede ser que, no lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo, pero trato de entender por qué Enoc recién empezó a buscar a Dios cuando nació Matusalén. Entonces tal parece, porque ahí menciona a Matusalén como la razón de que él buscara a Dios. Después que engendró a Matusalén, sirvió a Dios, invocó a Dios. Es posible que eso haya pasado. Ante ese milagro, ante esa misericordia de Dios, Enoc dijo, pues tú eres mi Dios. Y a partir de ahora te serviré. Y después de 65 años de su vida pecaminosa, sin Dios, y que tuvo a su primer hijo, Matusalén, empezó a buscar a Dios. Y caminó con Dios 300 años. Se sirvió a Dios 300 años. Y luego dice que el Señor se lo llevó a los 365 años. Es decir, se suman los 65 años que vivió sin Dios, más los 300 que sirvió a Dios, 365 años. Hay hermanos y hermanas que se han quitado la edad cuando no conocían a Dios. Dicen, no. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, esos años yo no los cuento. Yo tengo 50 años, pero 20 años servía al pecado. Esos 20 años no los cuento, yo tengo 30 años. Y se quedan con 30 años. Pero la Biblia sí le contó a Enoc sus años pasados y los nuevos. Con Dios y sin Dios, los juntó y murió. No murió, sino fue llevado por el Señor a los 365 años. Bendito el Señor. Pero algo pasó, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que ha sucedido con nosotros. Algo tuvo que haber pasado para que nosotros hoy seamos cristianos. Porque, como dije al inicio, a nosotros nos gustaba el pecado.
Particularmente a mí, me encantaba el pecado. Me gustaba la vida que yo tenía, a pesar que mi vida era miserable. Pero me gustaba, ¿por qué? Por el ambiente. Yo vivía en el Callao. Toda mi familia era, ya usted se imagina, viciosa, pecaminosa. Y por ende yo también. Entonces ese ambiente, esa vida, a mí me gustaba. Fiesta, mujeres, vicio, o sea, me era placentero, ¿no? Yo me convierto sin querer convertirme, porque yo fui a buscar una tía mía, no para convertirme, porque ella era cristiana, sino para pedirle plata para seguir tomando. Pero allí yo tuve una experiencia primeramente con el diablo y después con Dios. Y eso fue lo que me llevó a mí a convertirme. Y yo siento por primera vez en mi vida la presencia de Dios en una cantina. Pero esa es una historia que no voy a contar ahora. Pero hubieron cosas que acontecieron en mi vida que me llevó a buscar a Dios. Como le ha pasado a usted. Algo le llevó a usted ahora a ser cristiano evangélico. No es que a usted le gustaba, a mí no me gustaban los evangélicos, porque yo tenía mi religión. Yo era católico, apostólico y borracho. Y a mí nadie me iba a cambiar mi religión, porque no tenía necesidad de cambiar de religión. Yo estaba contento con mi religión y estaba contento con mi vida. A pesar de que tenía frustraciones, a pesar de que habían muchos males. Pero como yo no conocía otra cosa más que esa vida, pues yo estaba adaptado a eso y me gustaba mi vida. Y tal vez a usted también le gustaba su vida. Ninguno de nosotros hemos querido cambiar de religión, porque ¿sabes qué? Esta religión no sé, no me llena, no me satisface, voy a buscar otra religión. No, mi hermano. Ningún pecador está buscando cambiar de religión, porque el pecador no piensa en lo espiritual. Piensa solamente en el pecado. No está pensando en lo espiritual. Por eso que el pecador no le interesa leer la Biblia, el pecador no va a la iglesia, si es católico va a misa, si es evangélico va a una iglesia evangélica, pero es un pecador. Y va solamente como un mero cumplimiento. Y nada más, porque es parte del ritual, de la ceremonia de su iglesia, y cumple con esos ritos de su iglesia, católico o evangélico. Pero es pecador. Y el pecador ama el pecado. No ama a Dios ni ama a la iglesia, ama el pecado. Pero tiene su religión. Y ahí está con su religión. Uno dice, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy nazareno, yo soy peregrino, yo soy metodista, yo soy adventista, yo soy testigo de Jehová, yo soy católico, yo soy israelita del nuevo pacto. Bueno, pero eso es solamente una religión. Yo soy del refugio, sí, pero es una religión. Para el que quiere vivir religiosamente. Pero para el cristiano, ninguna de esas denominaciones son fundamentales, sino el fundamental es Cristo, es Dios. ¿Entiende? Porque la experiencia no la tiene con la religión, sino con el Señor. Y esa experiencia es la que le cambia la vida al ser humano. Como que me cambió a mí, como lo ha cambiado a usted. Esa experiencia, ¿entiende? Entonces es diferente. Enoc comenzó a servir a Dios de todo corazón. Y miren, Enoc enfrentó lo mismo que enfrentamos nosotros. Enfrentó tentaciones, enfrentó la maldad.
Y Enoc tenía algunas desventajas. Él no tenía las ventajas que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un lugar donde congregar. Él no tenía un lugar donde congregar. Nosotros tenemos la Biblia que la podemos leer. Él no tenía Biblia, no existía en la Escritura. Nosotros tenemos alguien que nos enseña la palabra de Dios. Enoc no tenía nadie que le enseñara la palabra de Dios. Pero Enoc comenzó a entender la voluntad de Dios. Porque aquí está el misterio y aquí está el asunto. Cuando una persona abre su corazón para Dios y comienza a buscarle, Dios lo va preparando. Dios lo va capacitando. Dios se va manifestando. Dios comienza a revelarse a esa persona, se manifiesta a esa persona, porque Dios conoce los corazones y Dios comienza a obrar en la vida de esa persona que le busca. Y eso fue lo que pasó con Enoc, como también pasó con Noé años más tarde, porque Noé también caminó con Dios. Solo hay dos personas que la Biblia señala que caminaron con Dios: Enoc y luego Noé. Estos dos hombres decidieron caminar con Dios. ¿Y qué cosa es caminar con Dios? Ir en la misma dirección que Dios quiere. Caminar con Dios es hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad te es revelada, te es mostrada por Dios. La voluntad de Dios siempre está dentro del cuadro o el marco de lo bueno, de lo sano, de lo correcto, de lo justo. Tanto Noé como Enoc aprendieron de parte de Dios a vivir dentro de esa voluntad, de esa nobleza divina, de esa justicia divina. Ahora nos es más fácil. Tenemos hasta la internet, tenemos miles de predicadores que enseñan, que hablan para todos los gustos. Tenemos la Biblia en todos los idiomas, con letras pequeñas, con letras grandes, con instrucciones, con concordancias, con un montón de cosas. Y aún así, ni la lees. Teniendo todo eso, tenemos un centro de culto donde tú vienes y por unas horas estás aquí para aprender y para salir renovado, para aumentar tu fe, para buscar a Dios. O sea, vienes acá para recibir bendiciones, recibir sanidad, privilegios que no tenía Enoc. Y Enoc vivió bajo la misma influencia de maldad que tú y yo vivimos. Ante la oscuridad que tú y yo enfrentamos, igualito lo enfrentó Enoc. A pesar de esas carencias. Pero cuando alguien se entrega de corazón a Dios, olvídate. Mire, yo conozco personas que son de armas tomar. Es decir, son personas decididas. Y ellos, por ejemplo, se proponen cosas. Por ejemplo, dicen, yo voy a estudiar porque yo quiero ser profesional. Y aunque no tengo dinero, aunque mis padres no pueden apoyarme para estudiar, yo voy a estudiar y yo sé que voy a llegar a lo que yo quiero. Y escoge la profesión que quiere y se esfuerza porque es una persona que ha tomado la decisión y lo logra. Y lo logra. Y ahora ya es profesional, sea hombre o mujer. Se esforzó, tuvo un montón de carencias, le fue difícil, pero se sobrepuso a todo. Tuvo convicción. Otro dijo, yo voy a poner un negocio y yo sé que me va a ir bien.
y ahí voy a entrarle con todo, y entra con todo hasta que prospera su negocio y sale adelante. Gente de convicción, gente de coraje. Otros dicen, yo voy a viajar a otro país, voy a viajar por el mundo, yo sé que lo voy a hacer, voy a juntar mi dinero, voy a hacer esto, y así lo logran, hermano, lo logran. Porque como dicen por ahí, querer es poder, cuando se habla en el sentido humano. Ahora, lo que yo no comprendo es por qué no toman la misma iniciativa con Dios. ¿Por qué no dicen, yo voy a buscar a Dios como lo hizo Enoc? Yo voy a buscar a Dios y voy a servir a Dios. O sea, muy pocas personas, y estoy hablando de los creyentes, asumen esa responsabilidad. Se conforman simplemente con ser parte de un grupo. Pero sus intereses más importantes para ellos no está en buscar a Dios, sino en cumplir o obtener sus metas, sus proyectos. Ellos buscan eso primero. Pero la Biblia dice, buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que tú te propongas serán añadidas. Y lo dijo Cristo, bendito el Señor. Entonces, hermanos, Dios también quiere que esa disposición, que ese anhelo ardiente sea primero en Dios. Y después, Dios no te impide para nada que tú tengas tus otros objetivos humanos, terrenales. Ningún problema para Dios. Es más, Dios ha prometido estar contigo y bendecir la obra de tus manos, prosperarte, guiarte, guardarte, darte salud para que puedas salir adelante y cumplas tus metas. Cristo le dijo a sus discípulos que ya servían a Dios, les dijo, hasta ahora ustedes no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y se os dará, para que vuestro gozo sea cumplido, dijo Cristo. ¡Gloria a Dios! Entonces el Señor no está en contra de que tú tengas intereses humanos. Él no está en contra de que tú seas profesional, no está en contra de que tú te vuelvas rico, no está en contra de que tú tengas un buen negocio, no está en contra de que tú quieras casarte, no está en contra de que tú quieras tener las cosas que tú quieres tener. Pero en el orden de prioridades, Dios demanda que Él sea el primer lugar. Y eso es lo que muchos no entienden y lo ponen en el último lugar. Cuando yo sea profesional voy a ir a la iglesia. Cuando yo tenga mi casa, cuando yo tenga mi carro, ahí voy a ir porque ahorita no puedo, vivo muy lejos. Cuando yo haga esto, cuando yo haga lo otro, cuando yo cumpla con aquello, entonces recién voy a buscar a Dios. Cuando yo sea viejito voy a buscar a Dios. Entonces Dios queda al último, rezagado. A veces está en el segundo lugar, a veces está en el tercero y de repente ya no está en ningún lugar. Porque la ambición del hombre lo aturde. El ser humano cuando empieza proyectos y le van saliendo bien, que al principio incluso hasta Dios lo respalda, cuando le comienza a salir bien, se va olvidando de Dios. Se olvidan de Dios. Yo lo veo en muchos hermanos que no tenían trabajo y comenzaron a pedir a Dios un trabajo y hasta me decían, pastor, ore por mí para que Dios me dé un trabajo. ¿Cómo no, hijo? Y hasta yo me he puesto a orar y a clamar, Señor, dale un trabajo a fulano, a fulana, dale un trabajo. Necesita, tiene deudas, tiene cosas. Y hemos invocado a Dios para que Dios te bendiga con trabajo. Y Dios le ha dado un trabajo.
Dios le ha dado un trabajo. Y dentro del trabajo depende de uno ahora. Cómo trabaje, su responsabilidad, su honestidad, su honradez, su fidelidad. Todo eso te da puntos para que seas reconocido como un buen trabajador. Entonces, Dios se agrada de eso. Dios no se desagrada. Pero ¿qué ha pasado? Cuando tú no tenías trabajo, tú buscabas a Dios. Venías a la iglesia, ahí estabas, orabas, llorabas. Conseguiste el trabajo y dejaste de buscar a Dios. Y solamente te vemos, ni siquiera todos los domingos, algunos domingos. Porque si en algún domingo tu jefe te obliga a trabajar, olvídate, ya no hay culto del domingo para ti. Entonces Dios va quedando atrás. Pero con Enoc no pasó. Y Enoc lo demostró no un año, 300 años le fue fiel a Dios. 300 años, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué nos olvidamos de Dios? En vez de ser agradecidos, en vez de buscarle y darle gracias y decirle: Señor, te doy gracias porque tú me sacaste de la miseria, tú me proveíste y yo no te voy a faltar, aún cansado como sea, yo voy a adorarte, voy a buscarte. Y en esta obra del refugio que estamos, ni siquiera tenemos culto todos los días, solamente 3 veces a la semana, martes, jueves y domingo en la mañana, con excepción de los jóvenes que vienen los sábados. Pero después, 3 veces a la semana, y ni siquiera eso puedes cumplir. Tengo hermanos y hermanas con cargo en la iglesia que tampoco pueden cumplir todos los días, y a pesar que tienen cargo, desaparecen los martes o desaparecen los jueves, o desaparecen los martes y los jueves. ¿Y dónde están? ¿Qué están haciendo? Yo puedo juzgar de repente y equivocarme en mi juicio a lo mejor, pero Dios no se equivoca. Dios sabe quién le ama. Dios sabe quién le sirve. Dios le conoce. Y la persona no puede decir: Dios conoce mi corazón. No, eso lo tienes que demostrar. Eso lo tienes que demostrar con tu fidelidad, con tu responsabilidad, con tu entrega, con tu amor a Dios, por encima de todo, por encima de todo. Pero la gente siempre deja a Dios de lado. Siempre lo va dejando al último. Pero cuando están enfermos, cuando están enfermas, ahí comienzan a buscar. Cuando las cosas le van mal, ahí empiezan a buscar. Y por esa razón Dios permite que muchas veces vengan males que nos hacen gritar, que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, para que levantes tu mirada al cielo. Es como un chicotazo de Dios, como para decirte: ¡hey! ¿Dónde estás tú? Como cuando Dios llamó a Adán y Eva, que después de pecar se escondieron. Adán, ¿dónde estás tú?, decía Dios. Dios sabía dónde estaban, porque Dios lo sabe todo. Pero preguntaba porque Dios quería una respuesta. ¿Qué respuesta tenemos nosotros para Dios? Sin embargo, Enoc fue fiel. Fue tan fiel que el Señor se lo llevó. Se lo llevó al cielo con todo y cuerpo. Se lo llevó. Y dice aquí en este pasaje, versículo 23, y fueron todos los días de Enoc
365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Se lo llevó al cielo. No murió. Se lo llevó. Y por eso decía que Enoc es tipo de la iglesia, porque la iglesia que sirve a Dios un día también va a ser arrebatada. Va a ser arrebatada. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hay un dato muy interesante en la vida de Enoc, y con esto voy a terminar. Enoc fue el séptimo en su generación. Fue el séptimo. Pasaron 7 generaciones en la cual estaba Enoc, en la 7ª generación, y fue levantado al cielo. Y da la casualidad, hermano, que nosotros tenemos casi 7,000 años. Y que en esa fecha del 7, en cualquier momento, la iglesia será arrebatada. Los números en la Biblia juegan un papel muy importante. El 7 es el número de Dios. Y estamos ya bordeando el 7. En cuanto a años contables desde Adán hasta ahora. Porque no es que hemos avanzado tantos millones de años como dicen algunos, ¿no? La gente en la ciencia calculan la edad de la Tierra de acuerdo al carbono 14 y a otras formas más que tienen para poder descubrir la antigüedad de una piedra, de un cerro o de la tierra, de un árbol, de lo que sea, hasta de las personas. Encuentran una momia o alguien muerto momificado, le hacen el carbono 14 y ya este tiene tantos años de muerto. Igual la tierra. Entonces, cuando ellos hacen el experimento científico para descubrir la antigüedad de la tierra, ellos dicen tiene millones de años. La tierra tiene millones de años. Y no es verdad. Entonces, ¿por qué no es verdad si es un hecho científico? Y los hechos científicos es porque se puede comprobar. Por eso es un hecho científico, porque es comprobable. Porque nosotros no aceptamos eso. ¿No creemos en la ciencia? Sí, yo creo en la ciencia, yo creo que la ciencia tiene razón. Es más, yo creo que lo que ellos dicen de que la Tierra tiene millones de años es así como ellos lo han experimentado con la ciencia. Yo lo entiendo así, aun cuando yo estoy en desacuerdo en el tiempo. Entonces, ¿por qué hay esa contradicción conmigo que yo estoy de acuerdo y al mismo tiempo no? Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios la formó hecha. O sea, cuando Dios hizo las plantas, no hizo una semilla para que ésta recién empezara a germinar. No, Dios hizo la planta y Dios hizo los árboles. Los hizo ya. Si en ese momento, y esto es importante que lo entienda, si en ese momento en que Dios dijo, produzca la tierra hierba verde y plantas que dé semilla y que haya fruto en él, y se produjo los árboles, se produjo las plantas, la hierba, si en ese momento los científicos, con el carbono 14 o con otros métodos que puedan tener, sacaban la edad de ese árbol que ha sido creado en ese momento, ellos van a decir, este árbol tiene un montón de años. ¿Por qué? Porque fue creado hecho ya. Dios no dijo,
que la tierra recién empiece a germinar, con el tiempo aparezca, después que germine, aparezca. No, Dios hizo todo al principio hecho, completo, porque ahora las plantas con su semilla en el fruto iban a proseguir con la siembra y los nuevos árboles, las nuevas plantas, los nuevos frutos. Pero tenía que haber un comienzo. Es como, por ejemplo, Dios quería hacer una humanidad, que la tierra se poblara de seres humanos. Y para que se poblara, Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo adultos, no los hizo bebés. ¿Y qué le dijo Dios después que los creó? Creced, multiplicaos, llenad la tierra de hijos y sojuzgadla. Pero grandes ya. Si se tuviera en ese momento, cuando Dios hizo a Adán y luego hizo a Eva, adultos los dos, adultos, si la ciencia hubiera hecho una investigación de qué edad promedio tendrían, la ciencia hubiera dicho, estos tienen sus 40 años, 50 años o 30 años. Y fueron creados en ese momento. Pero para la ciencia, pues ya tenía 30 años Adán. Para la ciencia. O sea, la ciencia no se equivoca en ese sentido. ¿Dónde se equivoca? Que no entienden que Dios hizo todo ya listo. Es como, por ejemplo, Dios hace una casa, por ponerle un ejemplo. El ingeniero va y dice, a ver, ¿qué tiempo de construir esta casa? A ver, y comienza a sacar sus cálculos y dice, esta casa tiene que haberse construida por lo menos en 3 años o en 2 años. Pero no, la casa fue hecha al instante. Pero cuando se saca el promedio de vida de esa casa, se descubre científicamente que tiene pues un tiempo, ¿no? Porque las casas no se hacen en una hora. Las casas se hacen, demoran tiempo y dependiendo del trabajo acelerado que lo hagan y todos los materiales y las herramientas. Entonces una casa puede ser construida en 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo. Algunas 1 año. Hay gente que ha construido su casa en 2 años. Y ya está listo y recién lo van a inaugurar. Después de 2 años, recién van a inaugurar porque recién han terminado la casa. Dios hizo al hombre y lo creó adulto, no lo creó bebito, no hizo un embrión, no lo puso en el vientre de la mujer, no, hizo a la mujer adulta, hizo al hombre adulto. Y cualquier experimento científico hubiera deducido, a pesar de que fue hecho en ese segundo, hubiera deducido que tenía un montón de años Adán y Eva. Igual pasa con la tierra. La ciencia dice, tiene millones de años, claro. Si se calcula de acuerdo al método científico, es un hecho. Porque los datos científicos son reales, es un hecho. Pero lo que ellos no entienden es que la tierra fue creada por Dios en un momento. En un momento fueron creados los cielos y también la tierra, dice la Biblia. El sol, la luna, todas las estrellas, todo fue creado en un momento. La Biblia dice, Jehová dijo y existió. Entonces, la palabra del Señor es la palabra creadora, pero no creó una piedrita para que ésta vaya creciendo y se vaya formando. Y como dice la ciencia, que el hombre nace de un embrión, de una pequeña, una larva por ahí, que apareció un microbio y que esto con los millones de años fueron evolucionando y fueron creciendo y que no sé cuánto es. ¿Falso? Dios dijo y existió, produzca el mar aves que vuelen por los cielos, y así fue. Peces, todo monstruo marino, produzca la tierra seres vivientes. Y fue así. Y fue la tarde y la mañana, un día, dice la Biblia, en que Dios terminó de crear a los animales,
en que terminó de crear al hombre, en que terminó de crear todas las cosas, la atmósfera y todo lo demás. Se demoró 6 días en ordenar toda su creación y establecer un sistema que perdurara hasta los días de hoy, que perdurara para siempre. Porque todo se rige por sistemas. Y esos sistemas los estableció Dios. Él separó las aguas de las aguas y creó el ciclo del agua. La energía. Estableció la inercia porque la Tierra comenzó a rotar 24 horas al día en un estado de rotación y en un estado de traslación alrededor del Sol. Todo eso lo estableció Dios como sistema. Entonces, el ser humano puede tener su hipótesis de que la Tierra tiene millones, pero la Tierra no tiene millones de años. Ni nosotros tenemos millones de años tampoco. Seguimos el proceso bíblico. Y va a llegar un día en que cuando se cumplan o estemos dentro, que ya estamos, de los 7,000 años, la iglesia será levantada al cielo. Así como Enoc cuando estaba en la 7ª dispensación, fue arrebatado. Igual será la iglesia. Pero lo cierto es, hermano, que en todo ese proceso de tiempo, de años, de dispensaciones, de cambios de culturas, de nuevas civilizaciones, Dios siempre ha esperado que usted y yo, que el ser humano, el hombre y la mujer, le busquen como le buscó Enoc. Y sirvan a Dios como le sirvió Enoc. Y es más, el Señor es el que nos busca ahora. El Señor nos busca para que nosotros le sirvamos. O sea, ni siquiera tú le buscas ni yo le busco, porque ninguno de nosotros le buscamos. Fue Él quien nos encaminó y nos llevó y nos buscó. Y nosotros solamente decidimos seguirle o no. Hay gente a quien Dios ha hecho lo mismo y no ha querido servirle y simplemente ha dicho que no. No, todavía no, dicen. Cuando esté viejito, yo quiero gozar la vida. Ya cuando esté viejo, que no, ahí ya recién. Tú no sabes si llegarás a viejo. Por el pecado te mata, porque la paga del pecado es la muerte. Puedes morirte joven y te vas al infierno porque no buscaste a Dios. Pero nosotros hemos decidido buscar a Dios. Y dentro de nosotros hay quienes son fieles a Dios y hay quienes no. Dentro de los creyentes hay quienes sirven de corazón y hay quienes no. Pero hoy Dios nos motiva a que le sirvamos a Él. A que Él sea el primer lugar y se cumpla el primer mandamiento. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, por encima de todas las cosas. ¿Quién es capaz aquí de hacer algo así? ¿Quién es capaz de decir, pues yo? Como fue el caso de Moody, uno que escribió, un comentarista bíblico, un hombre muy influyente en la época de la Edad Media. Se apellidaba Moody. Él era zapatero. Y un día llegaron a su establecimiento y le dejaron un volante, un papelito que decía: Dios está buscando a uno para cambiar el mundo. Eso era todo lo que decía ese papelito. Dios está buscando a uno. Y cuando Moody leyó el papel, dijo: Dios está buscando a uno, pues yo soy. Yo soy ese uno, dijo. Y comenzó a buscar a Dios. Y fue un gran hombre de Dios. Tremendo. Que ha escrito un montón de libros que hasta el día de hoy los creyentes utilizan. Aunque muchos de ustedes, como no leen ni la Biblia, no utilizan nada.
Pero hermanos, ahí están sus comentarios, ahí están sus libros. Están en la internet. Hay gente decidida para buscar a Dios. Hay gente que dice: te seguiré. Hay gente que responde al llamado de Dios. Hay gente que dice: yo voy a servir a Dios. No me importa si mi familia no quiere servirle. Yo y mi casa, o yo serviré al Señor. Yo solo, aunque sea. Y Dios hará esa obra maravillosa. Un cambio en tu vida, y será un trato personal entre Dios y tú. Y tú te darás cuenta que no se sirve a Dios porque el pastor dice o porque la iglesia lo dice. No, es porque yo experimento a Dios en mi vida. Y eso es una experiencia que nadie me la puede quitar. Es algo propio, personal, que es lo que Dios quiere tener contigo. Y no importa qué edad tengas, y no importa si sabes leer o no sabes leer, eso no interesa. No importa qué nivel social tengas, Dios está buscando a uno. Y ese uno eres tú. Por eso Dios te ha traído. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero orar por ti. Yo quiero pedir a Dios por ti. Porque si Dios usó a Enoc, que el libro de Judas que está antes de Apocalipsis dice que él profetizó acerca de la venida de Cristo. Fue un hombre que servía a Dios, Dios lo usaba. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Esto no se trata de que yo tenga una religión. No se trata de que yo sigo la tradición de mis padres. No se trata de que a ver qué religión es mejor. ¿Dónde me siento mejor? No. Se trata de buscar a Dios. Y que dentro del cristianismo tú seas fiel. Y escales hacia arriba, para que tus frutos den testimonio de ti. Y no escales hacia abajo, donde tu vida se torna miserable. Si hay alguien que hoy quiere acercarse al Señor, si hay alguien que le quiere pedir perdón a Dios, que quiere decirle al Señor: aquí está mi vida, Señor, te entrego mi vida, yo quiero servirte. Yo no sé si el mundo te querrá o no servir, pero yo quiero servirte. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija. Y te voy a buscar de todo corazón. Si hay alguien, levante su mano derecha y yo haré una oración por usted. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Muchas manos. Voy a orar por ti. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está. Los que levantaron su mano, póngase de pie, cierre sus ojos, incline su rostro y dígale al Señor: Señor, yo no me he puesto de pie irresponsablemente. Me he puesto de pie porque he decidido, he tomado la decisión de servirte. He tomado la decisión de estar en tus caminos, de caminar contigo, de hacer tu voluntad. Bendito sea el Señor. Yo quiero, Señor, que tú te agrades de mí. Dame la fuerza, dame la sabiduría, dame la experiencia contigo para no apartarme ni a diestra ni a siniestra. Yo quiero servirte. Quiero servirte. Quiero hacer tu voluntad. Y si tú lo tomas esta decisión con responsabilidad, Dios
va a comenzar a hacer una obra maravillosa en tu vida. Voy a orar por ti ahora y toda la iglesia se pone de pie para orar por estas vidas con todo nuestro corazón. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, mira cada una de estas vidas que se han puesto de pie anteriormente, rindiéndote a ti sus corazones, tomando una decisión responsable, con convicción, en el cual, Señor, te pido que tú pongas tu mano sobre ellos, que tú tomes la vida de cada uno de ellos en tus manos y tú comiences, Señor, a manifestarte a sus vidas, a llenarlos de tu presencia, a transformar sus caminos en bendición. Perdona todo pecado cometido, perdona toda ofensa, toda falta que ellos hayan tenido delante de tus ojos. No tomes en cuenta sus pecados. Santifícalos con tu presencia, lávalos con tu sangre, Señor Jesús, con esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario para remisión de pecados. Que tu Espíritu Santo esté sobre ellos, que a partir de ahora, Señor, sus cadenas espirituales de maldad se rompan y aparezca la liberación, aparezca tu bendición en ellos, que sean benditos en su entrar, en su salir. Bendice la obra de sus manos, dale sabiduría, transforma todo su ser para testimonio de que sirven a un Dios verdadero, a un Dios real. Que ellos sean luz para este mundo, Señor, que está en tinieblas. Y si alguno estuviera enfermo, si alguno tuviera una dolencia, por estas vidas que piden la oración, Señor, por cada uno de los que están enfermos aquí, tócalos ahora, sana sus cuerpos enfermos, cualquiera que sea la dolencia, el mal, tócalos, Señor, libértalos de toda enfermedad, de toda obra, Señor, de bacterias, de virus en sus cuerpos, sean sanados para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! El Señor es precioso, el Señor es maravilloso, el Señor es bueno. Gracias te damos, Señor.